Hola Nuri, ¿me escuchas? Hola, hola Elian, sí, sí, te escucho bien. Ya. Entonces vamos a comenzar la charla. Ujú. Buenas noches con todos los presentes. ¿Cómo están? Vamos a dar inicio a la charla del día de hoy organizado por el grupo Pi Ladies Arequipa. En esta oportunidad tenemos a Nuri Arosquipa Yanque. Ella ha concluido la maestría en Ciencia de la Computación en la Universidad Sao Paulo de Brasil. Ella es egresada de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Eh, Su campo de investigación se enfoca en lo que es procesamiento de texto, reconocimiento de caracteres, análisis estadístico de datos, ¿no? Y comparación, análisis de métodos para el procesamiento de texto. Eh, en esta oportunidad nos presentará el tema de análisis de clasificadores supervisados usando scikit-learn, ¿no? Como sabemos, scikit-learn es una librería de Python. Y bueno, entonces, gracias Nuri por haber aceptado esta charla y de parte de las chicas de Pi Ladies. ¿Ven? Entonces te dejo para que comiences y ya estaremos haciendo preguntas, comentarios, ya sea por el chat o también por el audio, ¿no? Listo. Ya. Gracias Elian, gracias chicas y agradecerte por la invitación. Y bueno, como dijo Elian, yo hice mi maestría aquí en la USPI, en el Instituto de Matemática y Estadística, maestría en Ciencia de la Computación, y trabajé junto al profesor Roberto Girata, que fue mi orientador. Entonces, vamos a comenzar. Mi tema de maestría fue un estudio comparativo de métodos de segmentación de documentos antiguos. Entonces, el tipo de imágenes con los cuales yo trabajé son documentos antiguos, manuscritos, como para el lado izquierdo y un ejemplo de tipografados al lado derecho. Entonces, imágenes antiguas presentan degradaciones, cierto tipo de patrones, por ejemplo, el padrón de escrita no es uniforme porque depende de cada persona que escribe, no existe un patrón horizontal, debido al paso del tiempo, sufre degradaciones, por ejemplo, aparecen manchas en el documento, el fondo no es uniforme, es bien variable y todas esas características en conjunto. Algunos documentos presentan todas esas características en conjunto, lo cual hace que trabajar con ese tipo de imágenes sea un poquito desafioso. Entonces, ¿cuál fue el objetivo así de la investigación? Yo tengo un documento o una imagen de un documento, lo que hago es querer extraer solo la parte escrita de su documento y limpiar todo el fondo, que generalmente se le considera como ruido. Entonces yo tengo una imagen original, que es acá, y lo que quiero es una imagen en blanco y negro, o en dos clases. Una de las clases es el texto y la otra de la clase es el fondo. Entonces, la metodología que propusimos fue en sí utilizar un clasificador que me va a separar texto y fondo. Entonces, utilizamos un clasificador supervisado. Yo tengo mis imágenes de documentos y tengo mis imágenes ground truth, que son las imágenes binarizadas. Aplicamos una técnica para extraer las características. Obtuvimos, bueno, entrenamos un modelo que, bueno, más adelante vamos a ver por qué escogí un SVM con la gradiente descendiente estocástica para optimizar el entrenamiento. Se validó ese modelo optimizando los hiperparámetros. Ese modelo aprendido se va a utilizar para la predicción, donde la predicción está hecha, está basada en píxeles. O sea, lo que yo voy a hacer es el píxel de la imagen, en este caso que es el documento, voy a decir si es clasifico como texto o como fondo. Entonces solamente voy a tener, entonces ahí voy a tener la imagen binarizada en dos clases, ¿no? Texto y fondo. Entonces, también evaluamos si el texto a partir de esa imagen puede ser recuperado de esa imagen, o sea, al final obtener un texto editable. Para eso utilizamos un sistema de reconocimiento óptico de caracteres, que es el Tesseract, que es de código libre. Entonces pasamos la imagen del documento binarizado por el OSR y obtenemos al final un texto editable.
Entonces esa fue la metodología propuesta. Eh, lo que sigue es para la parte de la extracción de características, que es la parte del feature engineering. No voy a profundizar en esta parte, yo creo, más lo que hicimos fue, a partir del documento original, de la imagen, obtener un vector de características de 9 dimensiones, y al final tenemos nuestro espacio de características de 9 dimensiones que va a tener el tamaño de la imagen del documento. Y si aplicas eso a varias imágenes, va a tener el tamaño, ¿no?, del total de píxeles por la cantidad de imágenes que tiene nuestro dataset. Entonces, al hacer eso, como obtenemos un vector de características por cada píxel, entonces tenemos un conjunto final que vamos a utilizar tanto para el entrenamiento, tanto para el test de nuestro clasificador. Y ese conjunto tiene la característica de que está desbalanceada, pues en un documento de texto, generalmente el 90% es fondo y solo el 10% es texto. Entonces tienes muchos vectores, o sea, vamos a tener muchos vectores características de fondo que de texto, o sea, 90-1 básicamente. Y tenemos que lidiar también con eso, con el desbalanceamiento de clases. Ya, la cosa que esa es la característica de nuestro dataset, con lo cual vamos a entrenar y testar nuestro clasificador. Entonces, en sí, esta fue una introducción para saber, para yo presentar el tema que iba a exponer, que es el de analizar clasificadores supervisados, analizar diferentes clasificadores supervisados. Entonces, eh, uno de los principales desafíos en Machine Learning es seleccionar ese algoritmo de aprendizado, en este caso un clasificador, y tienes que entrenarlo. Entonces, al hacer eso, pueden salir dos cosas mal. Pueden ser que los datos estén mal o puede ser que yo haya elegido un algoritmo no adecuado. Entonces, los datos mmm, pueden estar mal debido a varias razones. Por ejemplo, que la cantidad de datos no sea suficiente, que los datos no sean representativos, que ocurra overfitting, underfitting, que las features sean irrelevantes. O, como ya dije, también puede ser que hayamos elegido mal un algoritmo, pues cada algoritmo tiene sus propias características, ventajas y desventajas. Entonces, diferentes modelos pueden presentar distintas fronteras de decisión. Entonces, con esto me refiero, acá, por ejemplo, tenemos una imagen, bueno, un conjunto de imágenes. La imagen más para el lado izquierdo es el dataset, en este caso es un dataset irreal, o sea, dataset sintético, son puntos aleatorios que se han generado. Entonces yo tengo mi dataset y lo que voy a hacer es evaluar distintos clasificadores o modelos para ese dataset. Por ejemplo, puedo aplicar KNN, que es los K vecinos más cercanos, un clasificador lineal, un clasificador radial. Entonces cada uno de esos clasificadores tiene su propia característica, sus propias fronteras de decisión. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, para eso existe una biblioteca muy completa en sí para testar algoritmos de aprendizaje de máquina. Esa biblioteca es el Skitchlearn. Y ahí existen bastantes tutoriales. Por ejemplo, uno de los tutoriales que fue donde yo trabajé con ese script, bueno, que está cargando, que es esta de acá, que ya en sí te hace, o sea, te da el código para hacer la comparación de clasificadores. Entonces, básicamente yo cogí este script y, y voy a explicar qué es acá. Por ejemplo, el objetivo de este tutorial es ilustrar la naturaleza de las fronteras de decisión de diferentes clasificadores. En este caso evalúa 10 clasificadores con dataset irreal, datasets sintéticos. Y los 10 clasificadores que evalúa son el KNN, el SVM lineal, el SVM radial, el Random Forest, Decision Tree, una red neuronal, la MLP, que es la más básica,
el ADA-Bus, que es un clasificador, bueno, ensemble de clasificadores, no sé cómo se dice en español, es el Naive Bayes y un clasificador cuadrático. Se evalúa esos 10 clasificadores. Aquí, por ejemplo, esta es la manera de importar cada clasificador con Sketchler. Y acá utiliza otras librerías, ¿no? Para visualizar, para utilizar, para trabajar con matrices, para separar el dataset en train y test, y para normalizar tus features. Entonces, eso. Entonces aquí, lo siguiente, donde dice dataset, va a generar ese dataset, 3 datasets sintéticos, se ve más para acá, que son esos 3 datasets, donde dice input data. Tenemos un dataset que tiene la característica de tipo 2 medios círculos intervalados. Lo siguiente es un círculo grande conteniendo un círculo más pequeño. Y lo siguiente es un dataset que son las imágenes que están más para la izquierda. Es un dataset separado lineal, que puede ser separable linealmente. Y le he agregado ruido para que no, le he agregado ruido cada uno de sus datasets tiene ruido. Bueno, todo eso lo ha configurado acá en el script. Entonces el script acá define una lista con los nombres de los clasificadores. Acá ya setea los parámetros para los clasificadores usados. Crea los datasets sintéticos, por ejemplo, con make moves hace los medios círculos intervalados, make circles hace crea el dataset de la circunferencia grande conteniendo la circunferencia pequeña, y con el otro crea el dataset que es separable linealmente. Por ejemplo, al primero le agrega 30% de ruido, al segundo 20% de ruido, y así. Entonces acaba de iterar o sea, va a pasar por cada uno de los datasets y va a entrenar cada uno de los clasificadores en el siguiente bucle. Entonces, con fit, que es entrena cada uno de los clasificadores, y con el score está, lo que ya hace es testar cada clasificador y recupera la acuracia de cada clasificador. Entonces, acá con lo siguiente que hace es plotar eso, y este es el resultado. Y este es el resultado. Son 10 clasificadores, y cada clasificador se puede ver las fronteras de decisión de cada uno de esos clasificadores. Entonces vamos a hacer un zoom a esa imagen bien grande, y vamos a evaluar clasificador por clasificador. Por ejemplo, acá tenemos nuestro dataset, input data, que dice esos tres, las 3 imágenes que están más pegadas a la izquierda. Cada fila es cada dataset. Entonces, para el primer dataset, podemos ver, por ejemplo, que acá se visualiza las fronteras de decisión del KNN, del clasificador lineal y del clasificador radial. Entonces, podemos ver que el KNN lo que hace es que las fronteras de decisión son bien arbitrarias, presentan patrones como en zigzag, más tiene una acuracia buena. El clasificador lineal, por ejemplo, no funciona bien para los primeros 2 datasets, porque vemos que no son separables linealmente, más funciona bien para el dataset último. Los numeritos abajito de cada gráfico son la acuracia de ese clasificador. Por ejemplo, para el tercer dataset, el clasificador lineal ha obtenido un 93% de acuracia. Más el clasificador radial se ajusta bien a los datos, como ustedes pueden ver. Presenta unas fronteras de decisión más suaves, y la acuracia es generalmente buena. Pero para el primer dataset obtiene un 97% de acuracia, para el segundo dataset 88%, claro que el KNN obtuvo mejor, y para el dataset que es separable linealmente tenemos una buena acuracia del 95%. Entonces, los siguientes 3 clasificadores, por ejemplo, el proceso gaussiano, el
eh, el Decision Tree y el Random Forest. Acá también se puede ver, por ejemplo, el proceso Gaussian, es un clasificador bien parecido al SVM radial. También se puede ver que las curvas son suaves y la acuracia obtenida es buena para cada uno de los datasets. El Decision Tree y el Random Forest también presentan características similares y podemos ver que también la acuracia obtenida por el Decision Tree y por el Random Forest son bien parecidas. Entonces, estos clasificadores tienen la característica de que también algunos pueden ser más entendibles que otros. Por ejemplo, el Decision Tree se puede plotar ahí utilizando el speech layer, o sea, cuál es el árbol que se ha generado. El Random Forest es un poco más complicado. Entonces, como que tiene ventajas y desventajas los clasificadores. Los otros 4 clasificadores que siguen es una red neuronal, el ADA-Bus, el Naive Bayes y el Quadratic, y un clasificador cuadrático. Entonces la red neuronal, como sabemos, es de caja, es una caja negra, entonces más las curvas las fronteras de decisión que se generan son esas, se obtiene buena acuracia. El ADA-Bus, que es un ensamble de clasificadores, básicamente, también tiene buena acuracia, bueno, como vemos, las fronteras de decisión es muy parecida al Decision Tree y al Random Forest. El Naive Bayes, que es un clasificador bien simple, obtiene una acuracia también buena, interesante. Y el clasificador cuadrático, que está basado en el Naive Bayes, también, o sea, como vemos, las fronteras de decisión son muy buenas. Entonces, ahí más o menos podemos ver cómo son las fronteras de decisión de cada uno de los clasificadores y de acuerdo a los datos que tenemos podemos escoger o simplemente podemos rodar, o sea, ejecutar todos ellos y ver con cuál obtengo mejor acuracia. Entonces, todo esto da una idea de qué clasificador funcionará mejor para un conjunto de datos en particular y cuál no. O si no, podemos escoger el mejor de todos ellos, o si no, el top 3, top 5 y hacer mejoras sobre eso. Por ejemplo, mejorar ajustando los parámetros del clasificador o simplemente añadiendo más features al conjunto de datos. Entonces, lo que yo he hecho es, por ejemplo, lo siguiente. Yo tengo mi dataset original, como he dicho, tengo un dataset desbalanceado, tengo más features que pertenecen al fondo que al texto. Entonces ahí he intentado balancear, o sea, separé en subconjuntos, más esta no es una idea buena, más lo he hecho así como que para intentar solucionar mi problema, es un experimento preliminar que había hecho. Entonces, por ejemplo, ahí yo fue que utilicé ese script y ejecuté los 10 clasificadores y pude notar que para todos los subconjuntos, he obtenido una acuracia mejor con el SVM radial, 97%, encima del 97%, casi 98%. Bueno, por ejemplo, en algunos subconjuntos más del 98%. Entonces, en ese caso yo he escogido, ya que decidido trabajar con el SVM radial. Entonces, después de eso, apliqué el test, o sea, predije, o sea, ya tenía mi modelo aprendido y ahora tocaba la fase de predecir realmente sobre datos que no están entrenados, ¿no? Entonces ahí predije, tengo una imagen de entrada, un documento, una imagen de documento y separé, o sea, clasifiqué en texto y fondo y este fue el resultado obtenido por el método y la imagen más para la derecha es el ground truth. Entonces, como ven, obtuve mucho ruido, o sea, muchos píxeles del fondo fueron confundidos o fueron predichos como texto. Entonces, como que no había sido, o sea, el clasificador no funcionaba muy bien, pues las medidas, por ejemplo, que obtenía al evaluar la imagen binarizada por el método propuesto eran muy bajas, 59% y así. Para la siguiente imagen también obtenía mucho ruido, o sea, mucho píxel de fondo que ha sido confundido como texto. Entonces decidí hacer varios experimentos más, cómo realmente trabajar con clases desbalanceadas,
cuál es la métrica adecuada para un dataset que no está balanceado. Entonces ahí apliqué varias otras cosas, así como que utilizar el cross-validation estratificado, utilizar, en vez de trabajar con la acuracia, trabajar con el recall, que es otra métrica, y obtuve mejoras. Lo que hice fue, por ejemplo, usar primero el LDA para saber cómo realmente están mis datos y si, o sea, cómo puede ser separado. Y noté que, por ejemplo, que un clasificador que un clasificador lineal ya funcionaba para mi problema. Por ejemplo, lo que es el LDA es proyectar tu data en un hiperplano y separa de un lado del hiperplano una clase y del otro lado del hiperplano otra clase. Entonces ahí tú tienes una idea de cómo pueden estar separados tus datos. Entonces noté que eh, el fondo estaba casi bien separado del texto, de acuerdo a la nueva propuesta que haya hecho, y decidí utilizar un SVM lineal, o sea, un clasificador lineal, pero que utilice la gradiente descendiente estocástica como entrenamiento. Entonces, apliqué eso, trabajé ya con ese modelo y obtuve una mejor binarización. Se puede ver acá, me parece. A ver. Esta es una interfaz. Mm, no. No se va a ver. Pues acá tengo mi imagen original. La imagen más para la derecha es el ground truth y la imagen del medio es, no sé si se logra ver, pero la imagen del medio es la imagen, el documento binarizado obtenido por mi modelo. Y como vemos ya no se obtiene mucho ruido de fondo. Entonces eso básicamente es para lo que he utilizado esta parte de testar varios clasificadores. Y aquí podemos ver más datos sobre cómo escoger un clasificador. Por ejemplo, Data School es una plataforma interesante también para aprender sobre cómo trabajar con datos, data mining, análisis de datos, aplicar modelos. Eh, y ahí te guía para saber cuál es el clasificador adecuado para tu problema. ¿Sí? Y bueno, eso chicos, espero se haya entendido y ya, cualquier pregunta ya me dicen. Hola, 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 Nori. sí, ¿se escucha? Opa. Sí. Eh, sí, muy bien, muy interesante el análisis que has hecho de los clasificadores que has usado para las pruebas, ¿no? De tu modelo. Sí. A ver, no sé si alguien tenga una pregunta. A ver, vamos a ver en el chat, si no. Bueno, mientras tanto, yo tengo una pregunta. Sí. ¿A, a qué crees que se debe que el SVM radial haya conseguido mejor acuracia que los otros modelos? Mm, Había una tabla de los modelos con sus acuracias, ¿no? sí, ahí en el gráfico se puede ver la acuracia En el de gráfico. cada modelo, ¿no? Ajá. Ajá, y generalmente el SVM se ajusta bien a los datos. Ujú. Y así, según tu experiencia o lo que has visto o has estudiado, investigado, ¿por qué crees que haya conseguido mejor? Aunque no es mucha la diferencia, ¿no? Pero aún así ha sido el mejor. Ujú. Sí, es que generalmente el SVM, Varios días atrás, pues, ¿aló? Hola. Generalmente el SVM, cuando tú ves no las fue, curvas, ay, no es, no, muchachos, creo lo que que es pasa ruido. es que como ustedes están subiendo para el norte, para allá, de noche, ¿no? Y ya, Hola. pues, y como he entrado al gimnasio, no he tenido tiempo, y más porque no me dejan permiso, le digo, puta madre, no jodas, tú, Ya, bueno, gracias. Ya.
Bueno, sí, disculpa. No, ya. Sí, es que, o sea, tipo, por lo que he visto, las curvas generalmente del SVM radial son muy suaves, o sea, y se ajustan bien a los patrones. Yo pienso que por el kernel que utiliza, ¿no? O sea, es un kernel radial, que es un kernel gaussiano, que tiene justamente esa característica de curvas suaves. Entonces, cuando tu modelo no, o sea, cuando tus datos no son clasificados linealmente, entonces ahí, o sea, ahí es que trabaja mal un SVM lineal. Pero si no, si es separable, si no es separable linealmente, ahí como que trabaja mejor. Por eso como que cuando tú haces tu clasificador, tu modelo, generalmente te dicen que siempre pruebes con un SVM radial. Y con un SVM radial porque siempre, o sea, cuando tú haces las pruebas siempre se tiene, siempre los resultados de ese clasificador o de ese modelo son muy buenos. Claro. ¿Cuál sería el segundo clasificador que mejor resultado te ha dado? El Random Forest. El Random El Forest. Random Forest también, como que, sí, porque o sea, tipo, tienes el mejor árbol de decisión, ¿no? O sea, tipo, entrena varios, un conjunto de árboles de decisión y tienes aquel que es mejor. Entonces, como que también es bueno testar con el Random Forest. Y una red neuronal, ¿no? Un MLP, que nos, o sea, que también Ujú. tienes o sea, ajusta una función adecuado, o sea, una función de acuerdo a tus datos, solamente que no es tan explicable, ¿no? Lo que hace, o sea, no se puede explicar muy bien, solamente que los resultados también son buenos. Claro. Bueno, aquí dice en el chat, Daniel Franco tiene una pregunta. Dice, ¿qué porcentaje de aceptación sería el mínimo para considerar apropiado el uso de un algoritmo? De acuerdo a la literatura, ¿no? Porque en la literatura ves cuánto generalmente, no sé, la accuracia de esos modelos que ya resuelven tu problema. Entonces, si están de acuerdo al estado del arte, está ahí, son comparables y si superas mejor, ¿no? Creo que tendrías que revisar el estado del arte, de cómo va tu problema. Claro, también depende qué datos estás entrenando y en qué caso estás Ujú, en el entrenamiento, ¿no? sí. Ujú. Si alguien más tiene una pregunta, alguna duda, comentario, discusión. Hubo un momento en el que ah, Daniel dice, en ese caso, según el ejemplo, ¿tú consideras el porcentaje más cercano a uno? Al 100%. Y ese, Claro, con ese te quedas. Dice. Claro, ¿no? claro, claro, sería el porcentaje más alto, eh, pero no sé, tendrías que ver que no sea overfit y testar tal vez de otras formas, ¿no? No solo utilizando acurácia, sino otro tipo de medida, o sea, sí, o sea, testar en datos reales tal vez, o sea, porque una medida de 100% es como que algo engañosa también, no sé si Mm, realmente pasa. Ujú. mm. Dice Luis, ¿cómo hiciste el procesamiento de imágenes? ¿O has usado redes convolucionales? Mm, ¿Has No, procesado? no he llegado a utilizar Deep Learning Mm, porque realmente tenía poca data, o sea, y también sí sería bueno testar, o sea, testar ya con métodos de Deep Learning. Y el procesamiento de imágenes que he hecho simplemente ha sido utilizar ya otras técnicas de binarización, ¿no? Que están basadas en los vecinos más cercanos, basados en umbrales. Y eso, los he utilizado, por ejemplo, OTS, Unib, Starbola, son diferentes métodos ya para linearizar imágenes. Y análisis de texturas, por ejemplo, para resaltar más el texto, más el fondo, más el borde.
Entonces, por ejemplo, existen diferentes métodos para analizar textura. El que utilicé es un índice de oscuridad que es basado en padrones locales ternarios, que a su vez es basado en padrones locales binarios. Entonces, es diferentes técnicas que existen. Esas técnicas son las que se usan mayormente en bueno, los trabajos anteriores, ¿no? Sí, esas técnicas son las que se usan y lo que yo he hecho es como que trabajar sobre esas técnicas y tipo un ensamble de clasificadores, ¿no? Lo que hago es coger como que, o boosting, ojo, o sea, coger clasificadores más débiles e intentar aprender, o sea, tener un clasificador más poderoso a partir de eso. Dice Ronald, las imágenes para poder entrenar tu modelo, ¿de dónde las obtuviste? Las imágenes, existe una competición eh, para binarizar documentos, entonces la competición se realiza cada año y después de la competición, o sea, después de dar los resultados libera el dataset. Entonces, he cogido desde el 2008, 9, 8 me parece, hasta la actual, hasta el 2017, y he cogido las imágenes de esas competiciones, son algo de 106 imágenes, no son muchas también, pero lo bueno es que todo el mundo testa con esas imágenes, así que da para comparar. Entonces, tus resultados lo puedes comparar con otros métodos que trabajan con esas mismas imágenes. Esa competición, ¿cómo se llama o dónde la ves? Sí, hay competición, o sea, todo eso está dentro del ICEDAR. Vamos a ver, no sé si se llega a ver lo que estoy Ujú, sí, sí, sí. buscando. Que es en sí una conferencia internacional de análisis de documentos, análisis y reconocimiento de documentos. Entonces, dentro de esa conferencia existen categorías. Ah, a ver, no sé si por acá se ven las categorías. Ahí está, Call for Competitions. Entonces, ahí, por ejemplo, existen competiciones para, bueno, no precisamente las categorías, pero existen competiciones para trabajar con imágenes eh, de naturaleza. Por ejemplo, fotos que tú tomas en la calle y te detecta el logo de una tienda o te detecta una señal de tránsito. Trabajas binarizando, hay como 10 categorías. Entonces, la categoría que yo participé es esta, GIFCO, que son con imágenes y documentos. Me voy a cargar. Ujú. HDIPCO. HDIF, ¿qué es esto? Competición de binarización de documentos manuscritos. Entonces, por ejemplo, aquí están ya las competiciones anteriores, las fechas donde tú te registras, envías tu algoritmo, ellos lo testan y al final, si eres el ganador, vas a la conferencia a exponer, ¿no? Tu método y todo eso. Y yo participé también, solo que no fui primer lugar. Pero aparece ahí un paper, o sea, ellos liberan así como un paper, un relatorio más o menos, un relatorio donde dicen, de tal universidad o sea, han presentado tal método y sus resultados son estos, así como un relatorio general de las personas y sus métodos que participan en esa competición. Y el ganador es el que consigue, ¿qué es lo que mide? Sí. ¿La acuracia o Tienen acá su Resource Evaluation. Acá, por ejemplo, se ve la sección de los datasets que liberan y su herramienta de evaluación. Por ejemplo, liberan el dataset y cómo lo evalúan. Entonces, Evaluation Tool. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver el dataset, liberan, como le había dicho, manuscrita y tipografada, con su ground truth cada uno. O sea, cada imagen tiene su ground truth. Después, Evaluation Tool, por ejemplo, las métricas con las cuales ellos evalúan, que son medida F,
PCNR, DRD, tienen sus propias métricas con las cuales se evalúan una imagen linearizada. Entonces tú puedes bajarte, ¿no? Bajarte este software o todo, o sea, te bajas y ya puedes también hacer unos test previos a la competición. Ya. Dice Víctor, ¿dónde puede encontrar los papers que mencionaste? En el Scholar, me parece, Ah, en Google Académico. ujú. Sí, ahí, a ver. Mm, bueno, ahorita no lo tengo a la mano, pero vamos a ver todo. Entonces acá, por ejemplo, se ve del 2010, del 2012, creo que acá también debe estar del 2000, los más. Por ejemplo, acá ya utilizan Deep Learning, ¿no? Autoencoders, utilizan ya diferentes arquitecturas de Deep Learning. O sea, también está metido en eso de linealización de documentos. Claro. Y por aquí también está el relatorio, solo que ahorita no lo veo, pero sí han liberado el relatorio sobre los métodos que participan en estas competiciones. Ujú. Ujú. Bueno, Carol dice si puedes pasar el material y los links relevantes. Bueno, sí, al final, yo creo que sí, ¿no? Nuri puede compartir el link. Sí, existe una herramienta en Google, que es el Google Colab, Collaboratory, algo así, Claro. donde es prácticamente el Jupyter Notebook en la nube. Entonces ahí pueden testar los scripts, códigos que se bajan, no necesitan instalar nada. Y ya lo voy a subir ahí y ustedes corren los scripts y todo eso. Normal, es fácil también. Sí, sería bueno. Gracias. Ujú. Y bueno, a ver, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. En un momento mencionaste sobre métricas, las que usaste, mencionaste recall, ¿no? Ah, sí, es que la acuracia lo que hace es como un balance, o sea, un promedio entre píxeles que son clasificados como fondo y correctamente y píxeles clasificados como texto correctamente, y es una media armónica. No, o sea, toma en cuenta las dos clases, pero en este caso yo tengo mucho más píxeles de fondo que de texto, entonces si voy a decir, o sea, digo, todos mis píxeles han sido clasificados como fondo correctamente. Entonces quiere decir que el 90% de los píxeles clasificados como fondo, o sea, ya estarían bien. O sea, del 100%, si los 100 son fondo, entonces, como 90% realmente son fondo, ya diría un 90% de acuracia. Y como que 90% de acuracia es alta, entonces suena bien, o sea, pero es muy engañoso porque todos han sido clasificados como fondo. Entonces, como que es una métrica engañosa para clases desbalanceadas, y por eso decido utilizar el recall, que lo que hace es medir sobre una clase solo. O sea, en este caso yo evalúo sobre píxeles clasificados correctamente con texto, porque solo el 10% es texto. Entonces digo, del 10% realmente que es texto, ¿cuántos mi clasificador ha dicho, ha predecido o ha clasificado como texto? Entonces me enfoco más en esa parte, por eso es que decido utilizar el recall, que en mi caso es una métrica más adecuada para trabajar con clases desbalanceadas. ¿Y tienes ahí el código de Python de las métricas? ¿Cómo lo obtienes? Mm, ahorita no lo tengo, pero sí, en el Sketchular me parece No, que también tiene eso, solo que ahorita no lo tengo a la mano. Pero sí, el Sketchular tú puedes decir tal clasificador, sobre qué métrica quieres que te evalúen. O cuando haces tu cross-validation, o cuando validas sobre tu conjunto de validación, y todo eso, tú puedes decir,
Ya, no quiero que utilices la medida F o la acuaracia, sino el recall, o sea, calcula la función de costos sobre el recall, o sea, tú puedes escoger la métrica que tú deseas como el Schiller, te da esa potestad para que tú escojas la métrica que tú quieres evaluar el clasificador. Y en este caso solo has usado recall y accuracy nada más, ¿no? ¿O has usado alguna otra métrica? Al comienzo estaba utilizando la acuaracia, pero era mala porque no me estaba reflejando realmente, o sea, si mi clasificador era bueno o malo, y al final solo utilicé el recall para evaluar el clasificador, pero para evaluar la imagen binarizada utilizas las métricas de la competición. Ah, claro, claro. Ujú. Bien, bien interesante el análisis. Bueno, de hecho que fue necesario, ¿no? Para que decidas qué modelo utilizar. Sí, 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 porque al comienzo como que dije, ya voy a evaluar los 10 clasificadores y ver cuál es el mejor, pero en sí tienes que enfocarte en tu tipo de problema, cómo están tus datos, si están balanceados o no. Más evaluar tus datos, o sea, tipo visualizas, o sea, si pueden ser, o sea, cómo podrían ser separables, y ahí tienes tus clasificadores que podrías testar, y es así, es todo prueba y error, por lo visto. Más o menos cuánto tiempo te tomó hacer esa prueba y error. Más o menos. Bueno, considerando que la maestría es tiempo completo también, ¿no? Todos los días. Sí, eh, es que, a ver, ¿O no lo sé, hiciste? 2 meses, un mes. Es que como yo estaba aprendiendo, ahora tal vez lo haría más rápido. Es que cuando tú estás aprendiendo, como que lees bastante y dices, ya voy a usar esto, una cosa así. Entonces, tal vez ahí por eso me demore más, ¿no? Pero una vez que ya tú domines, o sea, digas, ya puedo usar tal, tal, o sea, tienes en la cabeza conoces tal técnica y puede funcionar, lo haces más rápido, ¿no? Pero en mi caso fue más así como que leer sobre clases desbalanceadas y estudiar y ahí probar. Entonces, podría funcionar o no, algo así. Claro. Ujú. ¿Y es parte de un proyecto de investigación, un proyecto más grande, tu tesis? Mm, la Demasiado. verdad que no, o sea, ahorita no, o sea, sí podría ser aplicado en bastantes, por lo que he visto, bibliotecas, librerías, bibliotecas y librerías sobre todo, porque tienen bastantes documentos antiguos y recién están empezando a digitalizar todo eso. Y es muy importante que un documento, o sea, no solo sea accesible físicamente, sino se puede hacer búsqueda por internet. Por ejemplo, yo puedo recuperar un manuscrito, no sé, de hace 500 años, y todo eso tú haces no lo puedes hacer mediante una plataforma, ¿no? Y ya poder ver el documento. Entonces, puede ser aplicado, más ahorita, aquí donde yo estoy en Brasil, generalmente todo esto nace por una competición, porque tipo así, hay competiciones, entonces sería bueno participar ahí, o sea, participar en esa competición y ver cómo se desempeña tu método y y lo comparas, ¿no? Con otros métodos. Entonces nació más por eso, por esa idea. Interesante. Ujú. Bien. Bueno, si alguien no tiene, nadie más tiene una pregunta o una consulta, comentario, bueno, nos queda más que agradecerte, Nuri, por la charla. Las chicas también te agradecen por haber. Gracias Celia, y gracias chicas. Así que no sé si necesitan algún contacto así, Ujú. ahí dejé mi email y me escriben cualquier cosa. Yo aún sigo acá en Brasil, y Ah, no sé, sigo aprendiendo y esas cosas, así que cualquier cosa me escriben, normal, con confianza. claro, puede ser para la maestría quizás, ¿no? Porque hay varios chicos Ujú. interesados en hacer su posgrado afuera. Sí, normal, les animo. No sé, yo les animaría bastante que sí lo hagan. Se aprende un montón, así un montón, y tienes todo el tiempo del mundo, creo, para estar aquí probando y aprendiendo.
porque eso te dedicas, te alejan de todos. Y ya, sí, te dedicas y aprendes un montón. Sí, les animo y acá hay un montón de chicos así peruanos, extranjeros, bueno, de todos lados. Así que no, tampoco van a estar solos, así que anímense, chicas, anímense. Bien, bueno, entonces, gracias Nuri, gracias bueno, de hecho Javier, que es el administrador del Grupo Data Science Perú, siempre nos presta aquí la cuenta de Zoom, también le damos las gracias. Ujú. Bueno, ya estaremos en contacto, quizás para otras futuras charlas, ya nos contarás más sobre lo que sigues investigando, Nuri. Y Gracias, Elian. Sí, gracias por la invitación también. Así que si me invitan otra vez, yo normal, gracias, estás bien. Y eso, chicos, yo también gracias por haberme escuchado y todo eso. Y ya pues, como les digo, bienvenidos aquí si es que se animan a venir. ujú, sí, bueno, entonces damos por terminada la charla. Gracias a los asistentes. Ya nos vemos o bueno, ya estamos en contacto en una futura, un futuro mitad. Listo, Elian. Gracias, chicas. Gracias, Elian. Gracias a todos. Ok, chao. Chao.